Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas de No me puedes lastimar, el libro de David Goggins. Una historia, cruda, fuerte, sobre superar la adversidad más extrema. Exacto. Y no es solo contar su vida, ¿eh? Vamos a analizar esas herramientas mentales que propone Goggins. O sea, cómo desafiar nuestros límites, esa fortaleza que se necesita para enfrentar el dolor, el miedo. Y su famosa regla del 40%. Ver qué hay detrás. Sí, nuestra misión hoy es un poco destilar esas lecciones sobre resiliencia, sobre el potencial humano que Goggins saca a la luz. Él dice que la mayoría usamos solo una fracción de nuestra capacidad real. Así que prepárense, porque va a ser un recorrido intenso por una vida que, la verdad, desafía todo lo imaginable. Arranquemos por el principio, que en el caso de Goggins, fue particularmente difícil. Él habla de una infancia marcada por el abuso, ¿no? A manos de su padre Trunis. Sí, y con una fachada de éxito en Williamsville. Casa grande, autos de lujo, Rolls-Royce, Mercedes, menciona él. Pero puertas adentro, la realidad era otra. Violencia, control total sobre él y su madre, Jackie. El negocio familiar Skateland era como el epicentro de esa dualidad, ¿cierto? Un lugar popular, iban celebridades como Rick James, O.J. Simpson, pero para ellos, un infierno. Totalmente. Describe incidentes de abuso físico, psicológico, el protocolo de los cinturonazos. Lo llama estrés tóxico. Y fíjate que es interesante cómo vincula eso directamente con sus problemas posteriores. ¿Cómo cuáles? Bueno, problemas graves de aprendizaje, tartamudez, ansiedad social, incluso cosas físicas como perder el pelo, manchas en la piel, el vitiligo. Claro, él cita estadísticas sobre las secuelas a largo plazo del abuso infantil, depresión, enfermedades, mayor riesgo de criminalidad, y recalca que en esa época no había apoyo. No, dice, no había movimiento #MeToo. La policía una vez intervino, pero el padre lo minimizó, dijo que era disciplina doméstica y nada. Cero consecuencias. ¡Qué impotencia! Eventualmente, la madre logra escapar con él, ¿verdad? A Brasil, Indiana. Sí, consigue una tarjeta de crédito, su boleto dorado la llama, y se van. Pero los problemas, lo siguieron. En Indiana, además del shock cultural, la pobreza. Enfrentó dificultades académicas enormes. Y el estigma de que lo consideraran para clases de capacidades diferentes. Se sentía marcado. Y a eso se sumó el racismo. Muy explícito. Era uno de los pocos chicos negros ahí. Cuenta cosas terribles. Notas con KKK, hostilidad abierta. Lo de la amenaza con la pistola en la camioneta, mientras le gritaban insultos. Terrible. Describe esa carga mental de ser siempre el único. Sí. Sus reacciones al principio fueron la ira. Buscó refugio en figuras como Malcolm X, aunque dice que no entendía bien la filosofía. Después adoptó como una actitud más desafiante, ¿viste? Ropa holgada, música fuerte. Una forma de confrontar los estereotipos, de buscar control en un lugar hostil. Exacto. Pero el verdadero quiebre, el punto de inflexión según él, llega con lo que llama el espejo de la responsabilidad. Ah, eso es clave en su historia. Contanos un poco más, ¿qué implicó ese momento? Fue, digamos, un enfrentamiento brutal consigo mismo. Se miró al espejo, se rapó la cabeza y en vez de culpar al mundo, a su pasado, asumió toda la responsabilidad. Se dijo a sí mismo que era una vergüenza, ¿no? Y ahí decidió cambiar. Tal cual. Tomar las riendas. Y se puso una meta que parecía, imposible en ese momento. Entrar en la Fuerza Aérea. A pesar de sus notas, de todo su historial. ¡Qué giro! De sentirse víctima a declararse dueño de su destino. Al menos en intención. Pero el camino militar tampoco fue fácil, ¿eh? Para nada. Intenta unirse a los paracaidistas. Supera su pánico al agua aprendiendo a nadar con un libro de natación para tontos. Pero Lo rechazan. descubren que tiene el rasgo de células falciformes. Y ese rechazo lo hunde. Cae en una espiral. Llegó a pesar 135 kilos. Trabajaba en control de plagas para Ecolab. Describe esa etapa con una crudeza. Detalles vívidos de cucarachas, ratas muertas. Dice que robaba brownies viejos del trabajo. Que usaba la máscara no por protección, sino para ocultarse de sí mismo. Sí, él mismo dice que estaba al fondo del barril de la vida. Que la mediocridad habría sido un ascenso para él en ese momento. Es un contraste brutal con la determinación que había mostrado antes. Estaba en el pozo total. ¿Qué fue lo que lo sacó de ahí?
Un documental, uno sobre los Navy SEALs. Ver a esos tipos superando pruebas inhumanas, eso encendió algo de nuevo. Y se fijó esa nueva meta, ser un SEAL. Pero los obstáculos eran... Gigantescos, monumentales. Tenía que perder 48 kilos en menos de 3 meses. 48 kilos. Y volver a pasar el examen de aptitud militar, el ASVAB, pero con una puntuación mucho más alta que la que necesitaba antes. Una tarea casi imposible. ¿Y cómo encaró eso? ¿Cómo lo hizo? Bueno, acá introduce otra de sus herramientas mentales clave, el tarro de galletas, el famoso cookie jar. El tarro de galletas. ¿Qué es exactamente? La idea es simple, pero potente. En momentos de duda extrema, cuando sentís que no podés más, tenés que recurrir mentalmente a tus logros pasados, por pequeños que sean. Esas son tus galletas. Recordar las veces que sí pudiste. Exacto. Recordar que ya había superado el ASVAB una vez, que ya había perdido peso para la Fuerza Aérea. Esas galletas le daban el combustible, la prueba, de que podía superar el desafío actual. Es como construir impulso con victorias previas. Interesante. Usar el pasado para alimentar el presente. Y le funcionó. Vaya, sí funcionó. Perdió el peso, con un régimen brutal de ejercicio, dieta. Volvió a estudiar para el ASVAB. Cuenta que tuvo que adivinar en algunas partes del examen, la de comprensión mecánica. La tensión de ese momento. Imagínate. Pero lo logró. Consiguió la puntuación. Y hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. Esa misma noche, se acordó que le faltaba una dominada de su rutina. No me digas que volé al gimnasio. Volvió al gimnasio solo por esa dominada. Ahí ya estaba internalizando su lema. No hay atajos para ti, Goggins. Disciplina total. Increíble. Y con eso finalmente llega al Boots, el entrenamiento SEAL, el infierno en la tierra, dicen algunos. Exactamente. Un entorno diseñado para quebrar a la gente. Describe la presión constante, los gritos, el abuso verbal de los instructores. Pide el psicótico, el SBG. El Silverback Gorilla. Ese mismo. La tortura del agua helada, el molino, grinder, donde sufrían físicamente, y la campana. La campana ahí siempre presente, para que cualquiera pudiera abandonar. Y es en ese crisol donde Goggins desarrolla otra de sus tácticas famosas. Tomar almas, taking souls. Correcto. Suena fuerte, ¿no? Pero es una estrategia psicológica. ¿En qué consiste? Básicamente, cuando los instructores o los compañeros esperaban verlo débil, destrozado, él mostraba justo lo contrario. Energía desbordante, determinación, incluso sonreía durante los castigos o cantaba en las carreras más duras. La idea era desmoralizar a los que querían verlo caer. Eso mismo. Y al mismo tiempo encontrar una fuerza interna extra. No era solo aguantar el sufrimiento, era como proyectar dominio sobre él, sacar fuerza de donde no había. Hay un ejemplo muy potente de eso durante la Semana Infernal, con su equipo del bote, el Boat Crew 2. Sí, tremendo. Mientras otros equipos apenas podían con los botes inflables, ellos, liderados por Goggins y otro recluta con historia difícil, Bill Fenómeno Brown, levantaban el bote con entusiasmo, cantando, tomando almas. Esa camaradería que se forja ahí debe ser clave también. Fundamental. Menciona también cómo conseguir el horario detallado de la Semana Infernal les dio una ventaja, como más estratégica. Pero la mentalidad era lo principal. Hay otra historia conocida. ¿La del log PT? ¿El ejercicio con los troncos? Esa. Empezó a vomitar sangre. Lo sacaron, claro. Pero él volvió a meterse debajo del tronco. De ahí la frase que gritó un instructor. Goggins está de vuelta en el tronco. Era la personificación de no rendirse jamás. Todo esto que contás parece construir hacia otro de sus conceptos centrales. La mente encallecida. Exacto. La mente encallecida, o calloused mind, es la idea de que la dureza mental se construye como los callos de las manos, ¿viste? Con exposición repetida y progresiva a la incomodidad, al dolor. Cada vez que superas una barrera, tu mente se fortalece. Se encallece, y el tarro de galletas alimenta esa mente. Le recuerda que ya superaste cosas difíciles antes. Se trata de aceptar el dolor como parte del proceso, no como una señal para parar. Negarse a que te defina. Podría tener que ver con la neuroplasticidad, ¿no? Reentrenar al cerebro. Podría ser reentrenar la respuesta al estrés, al dolor, aceptar que es parte de empujar los límites. Sin embargo, y esto es importante, no fue inmune al fracaso físico, a pesar de toda esa mentalidad. No,
para nada. Falló la semana infernal 2 veces. 2 veces tuvo que volver a empezar el boots por lesiones graves. Neumonía la primera vez, fractura por estrés la segunda. Tuvo que empezar el entrenamiento 3 veces en total. 3 veces. Y encima le diagnostican un problema en el corazón. Sí, como si no fuera suficiente. Un defecto septal auricular. Un agujero en el corazón que limitaba su capacidad de oxígeno al 50%. Tuvo 2 cirugías, pero no lograron cerrarlo del todo. Y la Marina le sugirió retirarse. Después de todo eso. Imagínate el golpe. Pero no, siguió adelante. Y logró graduarse en su tercer intento. A pesar de todo. Sí, se graduó, sirvió como SEAL, pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. No, claro. Después viene la etapa de los ultramaratones. Exacto. Motivada por una tragedia, la Operación Alas Rojas, donde murieron compañeros SEAL, él decidió empezar a correr ultramaratones para recaudar fondos para la fundación que apoya a las familias. Y es acá donde entra en juego su concepto quizás más famoso, el que más se cita, la regla del 40%. Ahí está, la regla del 40%. La idea central es que cuando nuestra mente nos dice, basta, no puedo más, este es mi límite absoluto. En realidad, solo hemos usado alrededor del 40% de nuestra capacidad real. O sea, que hay un 60% más de reserva. Eso postula Goggins, un 60% de potencial sin explotar al que podemos acceder si logramos atravesar esa barrera de dolor y duda que la mente nos pone, como un mecanismo de protección, ¿no? ¿Y cómo puso a prueba esa regla? Supongo que los ultramaratones fueron su laboratorio personal. Totalmente. Su primera ultra, la San Diego One Day, 160 kilómetros. Y lo más loco es que casi sin entrenamiento específico para eso. Una locura. La terminó, pero quedó destrozado. Fallo renal, necesitaba ayuda hasta para subir escaleras. Pero lo hizo y siguió. Corrió la Hort 100 en Hawái. Otros 160 kilómetros con un desnivel bestial. ¿Corrió un maratón para clasificar a Boston con huesos rotos en los pies? Increíble. Y compitió en la Badwater 135, la carrera de 217 kilómetros por el Valle de la Muerte, en pleno verano, considerada una de las más duras del mundo. ¿Y cómo le fue? Terminó quinto, en su primer intento. Quinto, compitiendo contra leyendas del ultramaratón. Después hizo el Ultraman, 3 días de natación, bici y carrera, siempre buscando el límite. Son hazañas que suenan casi sobrehumanas. ¿Cómo aplicaba ahí sus herramientas mentales? El tarro de galletas, tomar almas. Era la combinación de todo, sí. Visualizaba los desafíos, no solo el éxito. Se preparaba mentalmente para el sufrimiento. Usaba el tarro de galletas cuando la fatiga era extrema, para recordar que ya había superado dolores intensos antes. Aplicaba tomar almas con otros corredores, mostrando fuerza cuando todos estaban sufriendo. Exacto. Y sobre todo empujaba conscientemente más allá de esa sensación del 40%. Usaba su mente encallecida. Entendía que el sufrimiento, por intenso que fuera, era temporal, que era una herramienta para descubrir de qué estaba hecho realmente. Desafiaba esa voz que te dice, para, abandona. Hay una frase que él cita, creo, el cansancio nos vuelve cobardes a todos. Y él parece dedicado a demostrar lo contrario. Totalmente. A desafiar esa idea. Y esa búsqueda de desafíos no paró con las ultras o los SEALs. Siguió buscando la incomodidad. Constantemente, para seguir creciendo. Logró el récord mundial de dominadas, ¿sabías? 4.030 en 17 horas. Le costó varios intentos fallidos, pero lo consiguió. También trabajó como bombero forestal en condiciones extremas. Sí, largas jornadas, peligro constante. Todo esto se conecta con otra idea suya, ser inusual entre inusuales. Uncommon amongst uncommon. ¿Qué significa eso exactamente? No conformarse con llegar a la élite. Sino destacar dentro de la élite. No le bastaba ser SEAL, tenía que ir a la escuela Ranger del ejército, que algunos consideran incluso más dura mentalmente que el Boots, y se graduó como alistado de honor. Buscar activamente la fricción, el siguiente nivel, evitar la complacencia. Esa es la clave para él. El crecimiento está en la dificultad. Y por eso también valora el fracaso. Claro, con su énfasis en los informes posteriores a la acción, los AAR. Correcto. Propone usar esa herramienta militar pero para la vida personal. Analizar objetivamente los errores, sin excusas. ¿Qué salió mal? ¿Por qué? ¿Qué aprendo? Ver el fracaso no como el final, sino como información. Como algo que te puede empoderar si lo usas bien. Exacto.
Aprender y mejorar. El fracaso como motor. Entonces, si tuviéramos que destillar las lecciones clave de estos extractos de no me puedes lastimar, ¿cuáles serían los puntos que más resaltan? Son varios. Pero creo que, primero, esa toma radical de responsabilidad personal. El espejo de la responsabilidad. Dejar de culpar afuera y mirar adentro. Segundo, el poder de construir esa mente encallecida. Buscar deliberadamente la incomodidad, el dolor controlado como herramienta de crecimiento. No evitar lo difícil. Y tercero, claro, la regla del 40%. Esa idea reveladora de que probablemente tenemos mucha más capacidad, mucha más reserva de la que creemos. Que nuestros límites percibidos quizás no son tan reales. Y la idea de que, aunque su vida sea extrema, estos principios no son solo para superatletas o militares. No. Para nada. Obviamente la aplicación será diferente para cada persona, pero las estrategias mentales, la mente encallecida, el tarro de galletas, tomar almas, adaptadas, pueden ayudar a cualquiera a enfrentar sus propios desafíos, sean grandes o pequeños. Nos invitan a cuestionar esas barreras que a veces nos ponemos nosotros mismos. Y a recordar que la dificultad, el sufrimiento mental o físico, generalmente tiene un final, y que superarlo nos puede dejar más fuertes. No se trata de buscar sufrir porque sí, sino de no huir de la dificultad que es necesaria para crecer. Goggins pasó de un punto de partida terrible, con abuso, racismo, limitaciones físicas y de aprendizaje, a logros que parecen imposibles. Su trayectoria, la verdad, nos deja con una pregunta potente para reflexionar, ¿no? Sin duda. ¿Cuántos de los límites que vemos en nuestras propias vidas son reales y cuántos son solo, historias que nos contamos a nosotros mismos? ¿Qué podríamos lograr si, ante nuestro próximo gran desafío, en lugar de pensar por qué no podemos, nos atreviéramos a preguntar como Goggins, ¿y qué tal si?